Hola, muy buen día a todos. Bien, iniciamos la presentación del día de hoy. Definición de elementos de costo, cuenta WIP y corrección de movimientos en BEAS. Los temas a revisar serían corrección de movimientos en este orden, definición de elementos de costo, definición de cuenta WIP y veremos la demostración directamente en el sistema. Para la definición de cuenta WIP, esta cuenta, que es una cuenta de trabajo en proceso, se utiliza para los artículos que están entre máquinas, a la espera de ser procesados o a la espera de ser concluidos. Una vez concluida la orden de fabricación, esta cuenta deberá quedar en ceros. El sistema hará un balance entre los cargos y abonos. Si encuentra una diferencia, la mandaría a una cuenta de variaciones de producción. Sin embargo, esta cuenta debería quedar en ceros. ¿En dónde definimos esta cuenta? Dependerá de cómo estén administrando sus inventarios, ya sea por almacén, por grupo de artículos o por artículo. Dependiendo de eso, en esta sección definiremos la cuenta WIP. Pero una vez definida en SAP, tenemos que también definirla en el asistente de configuración de BEAS. El siguiente tema será definición de elementos de costo. ¿Cuál es el proceso general para estos elementos de costo? Es la creación del elemento de costo. Una vez creado, asignamos este elemento de costo a un recurso, máquina, centro de trabajo, como ustedes lo tengan definido. Después, asignar ese recurso a una operación. Y estas operaciones serán asignadas a la ruta de proceso del ítem a fabricar. El siguiente tema será corrección de movimientos BEAS. Me refiero a los movimientos que realizamos en la orden de fabricación. Podemos cancelar consumos de materiales semiterminados o de materias primas, cancelar entradas del producto semiterminado o producto terminado, o cancelar las notificaciones de tiempo de fabricación. Pasemos a la demostración. Estamos aquí en las órdenes de trabajo. Absolutamente todo movimiento que realicemos en la orden de trabajo va generando un asiento contable, y el asiento de contrapartida es contra la cuenta de trabajo en proceso, la cuenta WIP que vamos a definir. En donde definimos esa cuenta WIP, por ejemplo, este recibo, que es una entrada de producto terminado, en este caso una entrada del artículo pastel. El inventario aumenta, el inventario de producto terminado, y el asiento lo hace contra la cuenta de trabajo en proceso. De igual forma, los consumos hay una disminución del inventario del producto terminado, y la cuenta de contrapartida será la cuenta de trabajo en proceso. ¿Dónde definimos la cuenta WIP? Como les decía, dependerá de cómo administremos el inventario, si lo están administrando por almacén, por grupo de artículo o a nivel artículo. Si es por almacén, entonces definiremos la cuenta en el almacén. Si es por grupo de artículo, en los grupos, o si es a nivel del artículo, directamente aquí en el artículo. En el caso que vamos a explicar, lo vamos a definir directamente en el almacén, porque estos artículos están gestionados por almacén. Veamos, por ejemplo, el recibo de producción. El recibo de producción se genera en el almacén ALMPT, en este ejemplo. Si entramos a este almacén, verificamos sus cuentas, vemos que la cuenta de trabajo en proceso es la base 33.000 en este ejemplo, se llama inventario de
Es por eso que el asiento contable hace un crédito a la cuenta WIP, un débito al almacén de producto terminado, que al momento de ser cerrada la orden, el sistema hará un balance entre todos los cargos y abonos que se hayan realizado. Si encuentra una diferencia, la mandará a la cuenta de operaciones, que también es definida a nivel de almacén, o grupo de artículo, o a nivel artículo, dependiendo de su gestión. Una vez que hayan definido esa cuenta en todos sus almacenes, tenemos ahora el consumo. El almacén AMP también tiene definida su cuenta WIP, trabajo en proceso. La descripción es cuenta de stock de trabajo en curso, y también es inventario. Pueden definir una para todos sus almacenes, o incluso si tienen divididas su fabricación por almacenes o por áreas, pueden poner una cuenta WIP por almacén y tenerla distinta. Sin embargo, una vez que la tengan definida, es importante que en el asistente de configuración, en la sección de producción, configuración de cuentas, den clic iniciar y también la tengan definida. Si no la tienen definida o si han cambiado las cuentas, únicamente tienen que darle clic en identificación automática y el sistema la registrará. Eso sería todo en cuanto a definición de la cuenta WIP. Ahora veamos el elemento del costo. ¿Cómo definimos qué es el elemento del costo? ¿Para qué sirve? Si revisamos sus órdenes de fabricación, cada vez que registramos una parte de tiempo de fabricación, se registra el asiento contable correspondiente al costo directo de fabricación. ¿Cómo se va a componer el costo del pastel? Los costos directos, que corresponden a su materia prima, más los costos indirectos, que corresponden al uso de la maquinaria o personal o adicionales que ustedes tengan. Si vemos en este ejemplo, la mezcladora que fue usada en 100 minutos generó un costo operativo de maquinaria de 100 y un costo operativo de mano de obra de 200. ¿A qué cuentas contables? A las que se han definido en el elemento de costo que hoy vamos a revisar. Si ustedes al registrar el tiempo de fabricación no genera asiento contable, significa que el costo de su producto a fabricar solo está tomando los costos directos, que serían de materias primas. Y posiblemente no estén monitoreando o administrando los tiempos, pero sin generar costo al producto terminado. Este elemento de costo puede ser definido tan a detalle como ustedes lo necesiten. Por ejemplo, este pastel 1, que es diferente, el costo que genera al utilizar el horno J4, tiene diferentes costos. Por ejemplo, costo marginal operativo por utilizar este horno 100 minutos tiene 32 marginal operativo, más 8 fijo operativo, más un recargo del 10% operativo de 4 pesos, más un costo de mano de obra marginal de 150, más un costo de mano de obra fijo de 50. Entonces, todos estos costos que se están agregando al producto a fabricar y que dependen del tiempo que usan la máquina, se generarán si definimos el elemento de costo y la tarifa de costos de uso de la maquinaria. Entonces, veamos cómo lo definimos. El orden que vimos en la presentación, definimos primero nuestro elemento de costo: gestión, definiciones, producción, elemento de costo. Podemos crear grupos de elementos de costo, pero
Los grupos simplemente nos ayudan a administrar mejor la información. Pueden crear un solo grupo y dentro de ese grupo crear todos los elementos que se han puesto. Por ejemplo, en este podemos crear n cantidad de elementos. Creamos alguno. Pueden eliminarlos, crear nuevos. Bueno, se pueden eliminar si no están en uso. Pueden crear nuevos o los podemos modificar los ya existentes. Por ejemplo, este elemento que se llama mezclas tiene definido solamente costo global. ¿Qué es lo importante definir aquí? Las cuentas contables a las que afectaremos, como lo vimos en la orden de trabajo. Si creamos elementos de costo sin cuentas contables, no vamos a generar asiento contable y por lo tanto no va a agregar costo a su producto terminado o semi-terminado. Así que no tendría caso crear elementos si no le ponemos cuentas contables. Podemos crear, en este caso, solamente está definida una cuenta global porque solamente vamos a definir una tarifa. El costo por usar una máquina, por usar las máquinas que usen el elemento mezclas, será, no sé, 10 pesos por minuto o 11, X pesos por minuto, pero a nivel global. En el caso de mano de obra, también será global. La tarifa por minuto de la persona que esté usando la máquina. Pero podemos definirlo más a detalle, por ejemplo, este elemento de costo. Podemos definir un costo marginal y un costo fijo. No debemos poner el total porque el sistema calcula marginal más fijo me dará el global. Igual mano de obra. Podemos poner a qué cuenta mandar el marginal, a qué cuenta mandar el fijo. El sistema calcula el total. También podemos utilizar recargos. ¿Sí? Aparte de que yo tengo una tarifa de costo operativo de la maquinaria, quiero utilizarla, me genera un recargo de X porcentaje por costos de calidad o de supervisión. Podemos poner el porcentaje, pero si no colocamos la cuenta contable, pues no afectará a su artículo determinado. Entonces depende de qué tan a detalle tengan sus costos, los pueden definir en el elemento y direccionar esos costos en la cuenta contable que ustedes tengan definido. Una vez que tengamos definido el elemento de costo, lo tenemos que asignar al recurso. Entonces entramos en el recurso y también los recursos los podemos administrar por grupos si así los requieren. Veamos la mezcla de datos. En la pestaña de costes es donde vamos a asignar el elemento de costo. Aquí van a aparecer todos los que yo ya haya definido en la pantalla anterior que les mostré. Aquí es donde vamos a definir la tarifa. ¿Cuánto me cuesta usar la máquina por minuto? También lo puedo definir por hora. Eso se configuraría, pero en este caso lo tengo definido por minuto. Si coloco el costo marginal igual al costo total, significa que solamente estoy usando el costo global. Si coloco diferente el costo marginal, por ejemplo 0.5, y el costo total 1, significa que el costo marginal es 0.5 por minuto, el costo fijo es 0.5 por minuto, por lo tanto el costo total es 1. De igual forma sería el costo de mano de obra. Así que en este caso solo estamos usando el total. Podemos tener aún más elementos de costos definidos si además quiero agregar el costo por ajustar la maquinaria, ¿no? El tiempo que tardo en, tal vez si hay una máquina que hay que cambiar los moldes o cierto tipo de preparación, puedo agregar un elemento de costo que esté administrando esos costos. Veamos ahora
Una vez que tengo definido el recurso, lo tenemos que agregar ahora en la operación. Vamos otra vez a definición, deducción, catálogos de operaciones. Así, en la n cantidad de operaciones que tengamos, directamente en la operación se asigna el recurso, el cual ya tiene asignado los elementos de costo y por lo tanto la tarifa de costo por minuto. Dependiendo del recurso que nosotros asignemos, el sistema irá cambiando los elementos de costo. Una vez que tengamos definidas las operaciones, vamos a crear la ruta de producción. Por ejemplo, para el caso que estamos viendo ahorita, el pastel. En su ruta de fabricación, es decir, el proceso que sigue para ser fabricado el pastel. En cada una de sus operaciones se tendrá asignado el recurso y ese recurso tiene ya asignados sus cuentas contables a través del elemento de costo, con lo cual adquirirá este costo indirecto de tal forma que al momento en que ustedes reportan la operación, el sistema calculará esos costos. Si vemos esta máquina mezcladora 2, aquí reportamos 100 minutos, se va a la cuenta de mezcla, al elemento de costos con mezclas, perdón, y los costos son 1 peso por minuto operativo y 2 pesos por minuto de mano de obra. Entonces, vemos, son mil minutos, perdón. Entonces, los 1000 minutos, voy a hacer un poco más chico para que veamos el 1000. Lo voy a abrir para que veamos cuánto se reporta. Se reportaron 1000 minutos. De esos 1000 minutos, como les decía, el costo operativo de máquina se definió una tarifa de 1 peso, serían 1000 pesos. De la mano de obra serían 2000 pesos y son las cuentas contables que se hayan definido en el elemento de costo. La cuenta de contrapartida también se llama la cuenta B. Si vemos otro ejemplo diferente del elemento de costo, reportamos 200 minutos y el sistema ha generado costo marginal y costo fijo operativo. ¿Por qué? Veamos esta máquina que se llama horno J4. Si vemos sus costos, el costo marginal es 0.32 por minuto, por lo tanto, y el costo global 0.40, por lo tanto el costo fijo es 0.08 y tiene un costo, un recargo del 10% adicional. Entonces, por eso que el sistema está haciendo la división del costo marginal, el fijo, y aparte un recargo del 10%, al igual la mano de obra. Si vamos a revisar en esta máquina el elemento de costo, debe estar definido de esta forma. El costo, 0.32, como lo habíamos visto, por lo tanto tiene 0.8 de fijo, para que el total sea 0.08, para que el total sea 0.40. El de la mano de obra es 1.5 marginal, por lo tanto es 0.5 fijo, para que el total me dé 2. Y el elemento de costo, que se llama mezclas 2, está definido para que tenga costos marginales
costos fijos. Recargo del 10%. Costos marginales, costos fijos, recargo del 10%. A nivel personal, costos marginales y costos fijos. Entonces, dependerá de cómo se ha definido, será el detalle que ustedes tengan en el costo al hacer la notificación de tiempo. Bien, eso sería todo en cuanto a elementos de costo. Ahora veamos la parte de cancelaciones. Como les decía, a las cancelaciones me refiero a cancelar los movimientos que ustedes hacen en la orden de trabajo. Un poco más porque... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es clic derecho a cancelar. ¿Qué es lo que hará el sistema? Hará el movimiento contrario. Por ejemplo, tenemos aquí un recibo, es una entrada del producto a fabricar, en este caso. Es una entrada de 11 piezas. Lo único que vamos a hacer es clic derecho y aparecerá la opción cancelación. Es importante que el sistema mandara un mensaje. ¿Por qué? Porque puede crear una variación al momento de hacer la cancelación, ya que depende del método de valoración de su inventario. Supongamos que su inventario es el método de valoración es promedio. En el momento en que ustedes realizaron la entrada de mercancía, se creó un costo y el promedio dio, por ejemplo, 10 pesos. Pero como han existido movimientos en su inventario, en este momento el costo promedio ya no es 10, ahora es 11. Y si yo quiero hacer el movimiento contrario, que será una salida de mercancía, lo hará a 11. La entrada se creó a 10, la salida se creó a 11 y va a crear una diferencia de 1 peso. Estoy exagerando para que podamos hacer cálculos rápidos, pero el sistema mandará esa variación de 1 peso al momento de cerrar la orden de trabajo. Por eso es importante que pongan en cuenta cuando se hacen las cancelaciones. El sistema me dirá cuántas quieres cancelar de esas 11. Hay en existencia 133. ¿Puedo cancelar las 11 total o puedo yo teclear cuántas quiero cancelar? En este caso voy a cancelar solamente 3. Entonces, como les decía, el sistema solo hace el movimiento contrario. Hizo un recibo de 11, pero después hizo una cancelación por menos 3. Se verá reflejado en el inventario. De igual forma, los consumos. Solamente es clic derecho. Hice un consumo de 200 litros de leche. Y hice el mismo consumo en un solo consumo. En el consumo número 116 hice el consumo de 200 litros de leche y de 100 piezas de crema de sabores. Entonces, al momento de dar clic derecho a cancelar, el sistema me preguntará cuál de los dos quiero cancelar. Si le doy a inicializar, automáticamente copia los campos en cancelación, el total de los 100 y 200 litros. Pero puedo modificarlo y decir solo quiero cancelar 10 de este y 4 litros de este. Puedo cambiar la fecha, deje la misma fecha, pero también puede cambiar la fecha de que requiere cancelar. Entonces, lo que hará el sistema es una entrada de mercancía. Entonces, yo había consumido 100 y cancelé 10. Había consumido 200 y cancelé 4. Si abro el movimiento, es una entrada de mercancía. 10 y 4. Si abro el movimiento de la entrada, de la cancelación de la entrada de pastel, debe ser una salida. Porque lo había dado de entrada y cancelo por una salida. De igual forma, las notificaciones de tiempos de producción
también solamente clic derecho y eliminar parte del trabajo. Me pregunta si realmente la quiero eliminar y ¿qué es lo que hará el sistema? En sí no elimina el asiento, simplemente crea un asiento contrario y se queda en el historial. Había creado un asiento por 3.000 pesos de costos indirectos de usar la mezcladora, crea el asiento contrario de cancelación por menos 3.000. ¿Cuál es la condición para poder crear las cancelaciones? Es que la orden esté abierta. En este caso, la orden 20 está cerrada, tiene la palomita en rojo que está cerrada. Si intento hacer la cancelación, no me aparece la opción. Lo que tengo que hacer primero es reabrir la orden para cancelarla y tomen con clic derecho, reabrir. Tomen en cuenta que al reabrir una orden y hacerle movimientos, podrá generar variaciones y mandar esa variación a la cuenta que tengan definida como variaciones en costos de producción. Una vez que tengan abierta la orden, pues ya les podrá aparecer la opción para cancelaciones. Perdón, directamente en el documento de consumo o de recibo aparecerán las opciones para cancelaciones. O eliminar parte del trabajo. Bien, eso es todo en cuanto a la presentación de hoy. No sé si alguno de ustedes tendrá algún comentario o alguna duda que podamos resolver. Si gustan escribirla en el chat.